Hola, yo soy Rodrigo Méndez y sí, al fin tenemos la novena parte del curso de React. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar el UseEffect, para qué sirve, cómo se utiliza, cuáles son los problemas comunes y también vamos a entender el concepto del por qué es uno de los hooks más complicados de manejar, pero al mismo tiempo es de los más utilizados y de los más útiles también. Así que si el video te interesa, quédate. Lo primero que vamos a ver es cómo utilizarlo dentro de nuestros componentes. Lo único que tenemos que hacer es importar UseEffect. Lo vamos a importar de esta manera. Como ya habíamos visto anteriormente, tenemos varias formas de cómo importarlo y de cómo utilizarlo. En este caso lo vamos a importar del paquete de React y nosotros ya podemos empezar a utilizarlo de esta manera, pero también podemos importar todo el paquete de React y a través de react.useEffect también podremos utilizarlo. Yo siempre te recomiendo que importes únicamente lo que necesitas, en este caso el UseEffect. Primero vamos a entender para qué sirve. UseEffect es un hook que nos va a ayudar a controlar el ciclo de vida del componente. Anteriormente, cuando trabajamos con Class Components, teníamos diferentes funciones, como por ejemplo el constructor, teníamos por ejemplo el component did mount, component did update, component will unmount también, que eran funciones que nos ayudan a manejar el ciclo de vida de un componente. Antes de crearlo, cuando lo creamos y cuando es parte de la vida del componente, y al final cuando lo íbamos a desmontar. Con la introducción de los hooks y de los functional components a las nuevas versiones de React, nosotros vamos a poder controlar exactamente de la misma manera, pero utilizando UseEffect. Así que en este video te voy a explicar cómo utilizarlo de la manera correcta. Lo primero que tenemos que hacer para utilizarlo es mandarlo a llamar. UseEffect es una función que recibe dos parámetros. El primer parámetro que recibe es una función anónima. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer tu UseEffect? Como segundo parámetro, recibe un arreglo de dependencias. Aquí es donde mucha gente se complica o mucha gente no entiende cómo funciona esto y para qué es el segundo elemento o si es necesario. Para empezar, entendemos que UseEffect es una función cíclica, es decir, que se va a estar ejecutando todo el tiempo mientras ocurra algo. Imagina que es una especie de while. Este while funciona mientras los parámetros o las variables que le pasemos en el segundo parámetro, es decir, en el arreglo, cambian. Si esas variables cambian, entonces UseEffect se va a volver a ejecutar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no pasamos un arreglo de elementos? Vamos a ver qué es lo que pasa ejecutando un console log. UseEffect. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo en nuestro elemento se ejecuta dos veces. ¿Por qué se ejecuta dos veces? Bien, dentro de nuestro proyecto tenemos, y esto es algo que también hay que entender porque es muy importante, nosotros tenemos definido el strict mode en nuestro componente principal que inicializa nuestra aplicación. Lo que hace el strict mode es validar que el componente se monta y se desmonta de manera correcta. Cuando tú tienes este elemento, este strict mode dentro de tu componente principal, lo que va a hacer React es montar el componente, desmontarlo y volverlo a montar. Lo que va a hacer React es montar el componente, desmontarlo y volverlo a montar, que es el que vemos al final. Por eso es que nuestro UseEffect se está ejecutando dos veces al principio. Vemos aquí que se ejecuta dos veces, porque se monta, se desmonta y se vuelve a montar. Si nosotros no quisiésemos ese comportamiento y nada más, no sé, queremos que se ejecute una vez, podríamos remover el strict mode. Vamos a eliminar el strict mode y vamos a ver nuestro UseEffect cómo se ejecuta solamente una vez. Y esto es porque se monta el componente y ya. Entonces, ¿por qué de manera predefinida viene activado el strict mode para ejecutar dos veces nuestro componente? Esto es muy simple y también tienes que entenderlo. Esto es una forma de probar que realmente tu componente está funcionando como debería. Un componente sano, por así decirlo, se debería poder montar y desmontar sin dejar ningún tipo de problema, que eso ya vamos a ver después cómo funciona con el tema de return. Pero yo te recomendaría que no lo desactives, más que nada
por esta comprobación. Hay casos muy específicos en los que tal vez no quieres que se ejecute 2 veces lo que tienes en el useEffect, pero de manera general es muy útil porque te ayuda a detectar problemas de renderizado, de tal vez dejaste algún listener abierto o cosas por el estilo. Entonces mi recomendación es que lo dejes tal cual está, no te preocupes, esto funciona de manera normal. Entonces, una vez que ya entendimos que useEffect lo que hace es controlar el ciclo de vida del componente, entonces, ¿por qué se está imprimiendo el useEffect en nuestra consola? Bueno, esto es muy sencillo. Como ya te había comentado, el ciclo de vida de React se compone de 3 características principales. Antes de montarse, cuando está montado, es decir, cuando el componente está siendo renderizado, y cuando se desmonta. Este ciclo de vida nosotros podemos controlar qué es lo que pasa en cada uno de estos. Lo que está haciendo ahorita es ejecutar este console log cuando el componente se va a montar, es decir, antes de que se renderice, useEffect está ejecutando esto. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer algo, ejecutar algo mientras el componente está vivo, entonces tendríamos que pasar un arreglo de variables. En este caso, cuando la variable cambie, se va a volver a ejecutar nuestro useEffect. En el video anterior vimos cómo funciona el useState. En este caso, vamos a ver cómo cambiar un valor. useState y lo inicializamos con 0. Lo importamos de esta manera. useState. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un botón aquí que lo que haga es actualizar nuestro useState. Esto es muy sencillo, lo vimos en el video pasado. Vamos a decir un clic y le vamos a decir que setNumber va a ser igual a number más 1. Aquí vamos a tener básicamente una especie de contador como vimos en el video pasado. Para darle formato a esto nada más para que podamos imprimir el number. Entonces aquí ya tenemos nuestro number y lo que vamos a hacer es pasar esta variable a nuestro useEffect. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez que nosotros actualicemos number a través del setNumber, como vimos en el video pasado, useEffect se va a volver a ejecutar, es decir, que va a estar imprimiendo esto. Y es más, vamos a pasarle también number para que veamos el número también que se está ejecutando. Vamos a ver cómo al principio nos dice 0. Entonces, con esto nosotros ya podemos volver a ejecutar lo que está dentro de useEffect. Le vamos a dar clic y vamos a ver cómo cada vez que nosotros le damos clic a nuestro botón, useEffect va a volver a ejecutarse todo el tiempo. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, principalmente nos va a servir cuando nosotros querramos hacer alguna acción y mandar a llamar algo del servidor. Por ejemplo, digamos que agregamos, no sé, un nuevo usuario y nosotros queremos traerlo otra vez, traer la lista de usuarios del backend, nosotros podemos utilizar un useEffect para esa acción. Básicamente este console log sería reemplazado por una llamada al servidor. Entonces, eso sería el useEffect actuando durante el renderizado del componente. Ya vimos que si no le pasamos nada, únicamente se va a ejecutar al principio. Si le pasamos una variable, lo que va a hacer es ejecutarse cada vez que esa variable. Eso hay que entenderlo muy bien porque luego solemos pasar variables que todo el tiempo están cambiando. Recordemos que si nosotros pasamos una variable dentro de este arreglo, cada vez que esa variable cambie, nuestro useEffect se va a ejecutar. ¿Cuál sería un problema? Es que nosotros ejecutáramos setNumber, como lo tenemos aquí, dentro del useEffect. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que el useEffect se va a ejecutar. Va a actualizar el número que tenemos aquí. Entonces, como nosotros le pasamos esta variable aquí y como la estamos actualizando aquí, se va a volver a llamar y se va a volver a llamar y se va a volver a llamar. Este problema es bastante común con la gente que está empezando con React y que no entiende muy bien cómo funciona el useEffect. Este es un problema bastante común que he visto en mucha gente y es eso, actualizar una variable que tienes como dependencia dentro de tu useEffect. Voy a guardar esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos como aquí tenemos una gran cantidad de useEffects y aquí vamos el contador en 50,000, 60,000, 70,000. Ok, entonces, ¿esto por qué ocurre? Es muy sencillo. Inclusive creo que dentro del console log nos dice que hemos estado actualizando
nuestro estado. Muchas veces se ha estado renderizando, muchas veces. Esto nos puede traer problemas si, por ejemplo, estamos utilizando una API de algún servicio y la mandamos a llamar esta cantidad de veces, nos pueden cobrar o nos pueden inclusive bloquear. Como ya dije, esto pasa porque estamos actualizando una dependencia dentro del mismo useEffect, lo que causa que se vuelva cíclico. Entonces, jamás deberías de actualizar un estado o una variable o lo que sea si la tienes como dependencia. Si, por ejemplo, quitamos esto y volvemos otra vez a hacer nuestro setNumber, voy a borrar esto, voy a actualizar. Y vamos a ver cómo no se ejecuta. Esto no está haciendo absolutamente nada porque solamente se ejecuta al principio. No estamos pasando ninguna variable, por lo que no vuelve otra vez a ejecutarse. Eso es lo que tenemos que entender. Eso va a causar re-rendering y va a causar un ciclo infinito. Entonces, si nosotros pasamos una variable, un state, como dependencia de nuestro useEffect, jamás debemos de actualizarlo dentro del useEffect por este mismo problema que les comento. Otro de los casos de uso es mandar a llamar cosas del servidor. Normalmente cuando mandamos a llamar cosas del servidor utilizamos funciones asíncronas. Mucha gente he visto que quiere hacer este tipo de cosas. Define una función asíncrona que de hecho ya nos está marcando un error debido a que useEffect no recibe lo que sería una promesa en este caso. Si nosotros volvemos asíncrona nuestra función, nos va a marcar un error porque useEffect solamente recibe una función como tal, no una promesa. ¿Okay? Entonces no podríamos hacer esto. ¿Cómo mandaríamos a llamar entonces una función que es asíncrona, que depende del servidor? Voy a crear una función aquí y vamos a pasar esto. Ok, entonces esto es una llamada síncrona que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro useEffect. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un console.log y vamos a decir llamada al servidor. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que en cuanto nuestro componente se renderice, vamos a hacer una llamada al servidor. Esto es muy útil cuando queremos traer información y mostrarla desde un principio. Entonces vamos a hacer de cuenta que hicimos una llamada al servidor y que el servidor nos trajo un número, que va a ser el número que nosotros vamos a renderizar. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver cómo el click se convierte en un 10. Esta información, recordemos que viene simulada del servidor y se está mostrando en nuestra interfaz. Esta es una forma muy sencilla en cómo nosotros podemos hacer llamadas asíncronas utilizando el useEffect. Entonces, cada vez que nuestro componente inicialice, va a hacer esta llamada al servidor. Esta es la manera correcta en la que nosotros deberíamos de ejecutar llamadas de tipo API REST al servidor. No podemos nosotros convertir la función de useEffect asíncrona porque así no funciona. La otra forma que tenemos de hacer llamadas al servidor es declarando la función dentro del useEffect y utilizándola ahí mismo. Por ejemplo, voy a crear una función llamada getData, que lo que va a hacer es exactamente lo mismo que hacía el anterior. En este caso vamos a definir 10 a nuestro servidor. Recuerden quitar siempre la dependencia porque estamos mandando a llamar esto. Y lo único que tenemos que hacer es mandar a llamar nuestra función. Esta sería otra forma en la que nosotros podemos ejecutar código asíncrono, llamadas al servidor, a una API REST, etc. Y vemos cómo sigue funcionando exactamente de la misma manera. Cuando nosotros iniciamos nuestro componente, automáticamente cargamos esa información y de ahí ya podemos seguir trabajando, ¿no? Sigue funcionando de la misma forma nuestro botón. Entonces, esas son dos formas en las que podemos mandar a llamar información del servidor dentro de un useEffect. Otra de las cosas que tenemos que entender de cómo funciona useEffect es que nosotros podemos utilizar el return de una función anónima. Voy a agregar aquí un console log y vamos a poner el desmontado. ¿Para qué sirve el return en un useEffect? Sirve para que nosotros podamos limpiar valores que tengamos en un componente, ya sean listeners, por ejemplo, si estamos escuchando algún evento dentro de nuestra UI, o por ejemplo tenemos conexiones al servidor, tenemos por ejemplo la conexión a un socket, etcétera, etcétera. La función return nos va a servir para limpiar. Recuerda que al principio te hablé del tema del strict mode. Por eso es que ves aquí el desmontando. Lo que hace React básicamente es montar un componente,
desmontarlo, por eso es que vemos el console log, y luego volverlo a montar. ¿Okay? Entonces aquí en esta parte del return, que es un return de una función anónima, tal cual esta es la sintaxis, lo que vamos a hacer es limpiar cosas, cerrar conexiones, eliminar listeners, por ejemplo, si tienes un set interval o cosas de ese estilo, lo que tendrías que hacer aquí es eliminar y limpiar todo eso. Y listo, con esto has aprendido a utilizar UseEffect. Recuerda que si el video te gustó, puedes darle like, puedes dejarme un comentario y suscribirte. Abajo también te dejo mis redes sociales, a Instagram, TikTok y Discord, en caso de que te quieras unir al servidor de Discord. Ahí normalmente la gente me suele hacer preguntas de todo tipo, técnicas, no técnicas. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.